buenas tardes a todas y a todos que están hoy aquí con nosotros, a los ponentes que están en nuestro presidio hoy virtual. Muchas gracias a todos. Doctora Ibelec, gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto para mí compartir parte de lo que hoy se está viviendo en el país. No solamente desde el punto de vista legal, es una situación religiosa, social, pero principalmente una cuestión de salud. De esto deviene mucho, y algo que dijo la maestra Isela muy importante respecto a la mujer. Hoy se puede hablar del tema, puede ser aborto, o el tema puede ser la objeción de conciencia. Al final se unieron estos temas por una situación muy importante. La Corte empieza a estudiar este tema por una cuestión de un aborto en Coahuila, pero con un tipo penal que pocos le han puesto atención cuál es el fondo de este, que viene en protección a la mujer. Dejar de ver a la mujer como un objeto, que en esta época creo que es algo muy difícil, no tiene que ser. Sin embargo, en nuestra sociedad hoy parecería que seguimos y no lo hemos podido cambiar. Es importante decir que en Coahuila la violación, que fue el tema de la Corte respecto al aborto, tiene un tipo penal donde si la violación se comete con la esposa, la pena es menor. Si se comete la violación con una persona que no es ninguna relación, aumenta. Es decir, si es la esposa, no es grave, no hay una gravedad. Es intolerable esta parte. Había alguna vez un criterio en la Corte y que estaba también en los códigos penales, que la violación entre cónyuges no existía. Parecería que habíamos pasado esos tiempos, pero con esta parte que tiene el Código de Coahuila, bueno, creo que empezó otra vez una batalla que se debe de estudiar, y la Corte, sobre el tema de la objeción de conciencia, fue el último tema que tomó, porque fueron 3 resoluciones importantes de la Corte. La primera sobre la interrupción del embarazo, en el cual en el sector salud van a estar obligados a que tengan personal médico a que apoye a esta situación. La obligación en el país de legislar del tema ya no va a ser punible, o ya no debe ser punible, o de hecho con la simple determinación de la Corte, que es jurisprudencia, ya debe ser acatada por todas las autoridades, desde, en este caso, de Procuración y Administración de Justicia. Pero, sin embargo, se debe de legislar en todo el país. Y el último tema de la Corte fue la objeción de conciencia. Pero, ¿qué debemos de entender por el principio de objeción de conciencia? Este se refiere a la facultad que poseen los profesionales de la salud, que hacemos un paréntesis aquí. El único profesionista que tiene este principio son los médicos y el sector salud. Demás profesionistas, abogados, arquitectos, no lo tenemos. Ese es un privilegio que tienen los médicos y el sector salud. Que es para negarse o llevar a cabo una intervención debido a que atente a sus principios. Sin embargo, no es válida dicha objeción si se pone en peligro la vida. ¿Qué analizó la Corte de este tema? Analizó los derechos humanos de las personas, poniendo en una balanza cuál está uno por encima del otro. ¿Qué tipo de derechos humanos vio? La libertad religiosa, la tenemos. La libertad del derecho humano a la salud sexual, a la gestación, a la no discriminación, a la igualdad. Es correcto que un médico considere que no está dentro de sus valores.
el interrumpir el embarazo. Es correcto. Sin embargo, hoy la Corte, y que esto se tiene que legislar, hoy la Corte, si alguien llega en una situación de emergencia y pide a un médico la interrupción, debe de valorar la vida. Aquí en el estado sucedió un asunto así. Llega una señorita con problemas, el diagnóstico era abortar, el médico dijo no, yo no lo voy a hacer, alego o pongo mi objeción de conciencia y no lo llevó a cabo, falleció el producto, falleció la madre y el médico sí fue sancionado, aún en la objeción de conciencia, que este es un tema importante. Ok, no estoy de acuerdo con la situación en un aborto, ok, pero si la persona viene grave, es tu obligación hacerlo. Los centros de salud deben de tener gente hoy que esta parte de objeción de conciencia no les afecte, para que ellos puedan realizar estas peticiones que harán, en su caso, las mujeres. Importante, la objeción de conciencia es la negativa a acatar órdenes, leyes o realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos. Esto no lo tenemos, vamos a poner nosotros del lado de los abogados, no lo podemos hacer así. La gente del sector salud, sí. Si ellos consideran que de acuerdo a sus cuestiones éticas o religiosas no lo van a hacer, tienen el derecho de no acatar órdenes o las leyes. Este es un privilegio que se tiene y que se tiene en la ley de salud, en el artículo 10 bis, que fue impugnado en la Corte y que la Corte ordenó que se diera una directriz por los congresos para poderlo resolver. Se dan lineamientos. Estos lineamientos lo que pide es que se equilibren los derechos en juego, que el personal médico y de enfermería puedan hacer valer este derecho, pero que no implique anular el derecho en el caso que ocupa de mujeres o personas gestantes que quieren interrumpir su embarazo. Tiene que poner en una balanza el derecho o la salud de la persona que está por encima de esta objeción de conciencia. En caso que no llegue así, después de que se haga o se legisle, puede haber alguna cuestión del tipo legal. Como lo dijimos, las instituciones del Sistema Nacional de Salud deben de tener persona no objetante, deben de analizar esto hoy cuando va a ser alguna cuestión laboral, que tendrá que preguntarles este tema respecto a que si tienen esta disyuntiva de la objeción de conciencia. Si no la tienen, es obligación del sector salud tenerla entre médicos, enfermeros, enfermeras, y no tengan este problema de objeción. Y poder llevar a cabo los procedimientos. También es que no es válida la objeción de conciencia cuando se ponga en riesgo o hay un riesgo, peligro de la vida, una urgencia médica, o cuando implique la objeción de conciencia una carga desproporcionada para él o para el paciente. También importante lo que dijo la Corte, no solamente son esos temas, también es cuestiones de discriminación o odio. Yo no lo hago por discriminación o porque eres de otro, de algún colectivo, podría ser. Yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, por lo cual no lo practico. Cuando no se intervenga de inmediato y pudiera haber daños físicos o psicológicos irreversibles, secuencias de alguna discapacidad o de algún sufrimiento desproporcionado por las horas que tuvieran que tomarse en hacer el procedimiento o incluso por algún traslado, como dijimos, esta objeción no puede hacerse motivada por ningún argumento, ¿de acuerdo? Es obligatorio del sector salud aplicarlo. Esta resolución que hoy dio la Corte habla sobre el sector salud primordialmente.
En los sistemas judiciales no está permitido la objeción de conciencia en relación con la religión, toda vez que para el sistema judicial se privilegia el principio de laicidad establecido en la Constitución, que implica que el Estado y los funcionarios públicos no tomen partido por una determinada concepción religiosa. Nosotros, dentro de la Administración de Justicia, no estamos previstos de esta concepción que da la misma Constitución, que dan las leyes, para poder decir, nosotros no tomamos o no quiero resolver algún asunto en virtud de objeción de conciencia. No existe. Hoy, afortunadamente, en el estado de Morelos no tenemos ningún caso vigente relativo a algún aborto. Que esto habla de alguna circunstancia muy particular. ¿Qué está pasando? De que hay estas situaciones, las hay. A lo mejor ya estamos en una situación donde están buscando otros lugares, a lo mejor se van a la Ciudad de México, pero la realidad es que ese es un problema de salud, y es un problema de salud por las mujeres, por el producto, y a veces creo que mucha de la gente lo está viendo como si fuese a tomarse por una cuestión relativa a una aborto constante o como si fuese alguna forma de evitar embarazos. No, el derecho lo ve como una cuestión de resolver cuestiones relativas a la salud, a la decisión de la mujer en su cuerpo, que para algunos puede ser cuestionable la decisión de la pareja, pero al final de cuentas es el cuerpo de la mujer. Pero el Estado, en esta cuestión del derecho, procura resolver este problema social de salud pegado a la problemática del médico que, por su cuestión de conciencia, de objeción de conciencia, no lo desea hacer. Valora esta parte, la Corte, primer paso, decide resolver sobre el aborto, ya no va a ser penalizado, por un lado. Por otro, ordena legislar y no deja a los médicos sin su objeción de conciencia. Ordena que se tiene que dar parámetros mínimos para aplicarse, pero hoy la mujer que llegue a un centro de salud y pida esta situación debe valorarse. Si a lo mejor tiene el médico la posibilidad de decir, vamos a analizarlo y se puede hacer en 2 o 3 días, tendríamos que tomar las medidas. No es un caso urgente, lo podrá hacer. Pero si es un caso urgente, debe de valorar la vida del producto o de la mujer y decidir lo que la salud de esta persona se debe de hacer, qué es lo mejor para él. Se le elimina el tipo penal del aborto. Los médicos tendrán una visión diferente del tema, a lo mejor tienen una situación muy definida, pero la realidad hoy es en el país que se despenaliza, se le va a legislar y la objeción de conciencia queda vigente con sus limitantes en el aborto para que las mujeres lo puedan realizar. Lo decía el ministro presidente, que esta es una batalla que ganaron hoy las mujeres que han estado pidiéndolo desde hace mucho tiempo, pero es un tema también de tolerancia. Si a mí mis cuestiones religiosas me dicen que no lo haga, y estoy convencido con eso, yo debo de educar desde mi casa. Para que no haya abortos, no debe haber embarazos. Y para no haya embarazos, debe haber 2 vías. Primero es la casa, la educación que debe de haber en casa, los valores que le quiere poner, los valores de cada uno son diferentes, y saber cómo vamos a llevar a nuestros hijos. Hoy los muchachos tienen en redes sociales, en internet, una apertura que creo que sale de las manos de los padres y están tanto muy bien informados como muy mal informados. Pero el segundo paso importante le corresponde al Estado en crear una política
para protección, aquí es de las parejas, para evitar embarazos, estar muy bien informados y evitar que se dé, que sería el fin último, un embarazo no deseado, que creo que es lo que de repente quieren o se pelea. Realmente lo que se vio en la corte es la salud de las mujeres, la decisión que pueden tomar las mujeres. Así que debemos ser tolerantes en que si en una parte, en una casa, en una familia, esos son sus valores, respetarlos. Los que lo deseen hacer es también muy respetable, son sus valores, son sus determinaciones. Eso es la tolerancia que hoy debemos de tener en este estado y en este país para que cada quien tome la determinación conforme a las leyes y las reglas que se van dando y cada quien sea libre de hacer con su cuerpo, con su vida, con su familia, lo que mejor crea que le va a dar valores, beneficios y sobre todo una vida con salud y que pueda crecer dentro de la sociedad sin estigmas, sin cuestiones que se le señalen a las personas. Hoy debemos de caminar, ser tolerantes y tener mayores decisiones y respetar los derechos humanos de todos en el país. Gracias, doctor. Hasta aquí mi intervención.